Todas estas organizaciones son protegidas por el gobierno municipal y judicial, donde los imputados son varios incluyendo los miembros de la justicia de la localidad de San Vicente en la persona de la doctora Karina Guyot en Cañuelas en la persona del doctor Rizzo juez de Garantías número 8 departamental. El día 8 de septiembre de 2020 siendo las 15 horas se presenta a una entrevista programada a nuestras oficinas de la ciudad de Cava. En el edificio de Madero BC, donde se da a conocer como Omar Abel Pan DNI 12-227-015. Al empezar la nota se lo invita a exponer su historia. Allí hace saber que ha sufrido secuestros seguidos de torturas quedando en estado de coma en el hospital Melchor Romero. En ese tiempo, me despojaron de mis bienes y además recibí las amenazas sobre mi persona. La denuncia se dirige contra Lidia Graciela Benítez DNI 35.642.186 de 31 años de edad con domicilio en la calle Mateu número 873 San Vicente provincia de Buenos Aires. Según la declaración de la víctima, los responsables de los delitos contra su integridad física y psíquica en perjuicio de sus personas, los de denunciados colectivo Mujeres Andando. Esta organización como otras que fueron nombradas tienen subsidio del Estado y imponen presiones a los miembros de la justicia, agrupación político-pedagógico sindical, CHE, docentes, San Vicente. Presidente. Perón, Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Miembro de la Casa de la Cultura Acuarela del Sur. Secretario de Género UTT, Mariposas de Villa París, Tatagua Colectiva Feminista, Conurbano Sur Espacio de Género Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Feminista comunitaria antipatriarcal, boliviana. Respecto de esta comunidad es una parte de la pandemia y la usurpación de tierra a los hechos de prueba es las quintas que siembra y contaminan a la sociedad con la desidia de abusar de los derechos que el Estado garantiza derechos a la mujer. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Campaña Nacional por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Sur-Sur. Esta organización que tiene presupuesto del Estado pretende justicia a la carta y con el accionar causa perjuicio tremendo a los menores que son quitados del contacto paterno y desvalorizando la participación de la autoridad del socio conyugal. Esta organización sabe que esta orden religiosa antiaborto, pero la forma de extorsión de los hombres es el apoderamiento de los hijos y la captación de las madres bajo excusas de promesas económicas y así destruyen a la familia. Subsecretaria de Igualdad de Género y Diversidad, Subteva Provincia de Buenos Aires. Estas organizaciones interfieren el accionar de la justicia presionando a la Fiscalía y solicitando detención sin delitos probados contra el entrevistado. Secretaria de Igualdad de Géneros y Oportunidades de CTA San Vicente Bransen, Partido Comunista, Regional San Vicente PT. Perón. La denuncia también se dirige contra la señora agente fiscal Karina Guyot y el juez de Garantías 8 de Cañuelas, como encubridores y partícipes de los grupos instigadores de las acciones de apropiación de derechos del hombre desconociendo el espíritu de la sociedad. La denuncia alcanza a las diputadas que fugonean las acciones de destrucción de la familia con la actividad feministas y odios contra una organización religiosa que no comparte el pensamiento de estas incitadoras a la violencia. Las activista Alessandra Luna, Adriana Guzmán, Femista Comunitaria Bolivia. Vengo en mi carácter de representante del periódico de distribución social según la Ley 12.908 de prensa. Omar Abel Pan, acreditado su título, el 8 de enero de 2020 ante la Presidencia de la Nación, que deja constancia que en año 2010 decidieron construir Ciudad Cristiana en Argentina. El lugar elegido fue San Vicente, con la compra de la estancia Las Violetas, que denominado Paraje El Nazareno. Esta organización religiosa dispuso una inversión declarada en la Argentina de $450 millones, toda vez que esta organización en su totalidad en el mundo llega a 700 millones de adeptos, que aportan dinero todos los días a las obras que realizan en distintas partes del mundo. Con fecha 8 de enero de 2020 se presentó ante el Ministerio de Economía ante el ministro Guzmán, sobre el blanqueo de dinero en la Argentina, pero los responsables de los delitos no solo son los nombrados en el objeto según la denuncia pública. La misma se dirige contra el exintendente Di Sabatino, en la actualidad contra el intendente Nicolás Mantegazza, el secretario de Seguridad Gustavo Dorrego, el representante de instituciones de bien públicos Mariano Goñi de la Municipalidad de San Vicente, también se extiende contra la juez de paz doctora María Marcela Meregón y los nombrados son también los responsables de los delitos en la zona, que sufre a diario actos de extranjeros que llegan y los organizan, para usurpar y los más sobresaliente es este caso que impiden que se ejecute una obra y secuestran y torturan al titular de una institución de educación cristiana radicada en Houston, Texas,
Estados Unidos de América, la que reviste reconocimiento consular ante relaciones exteriores y cultos donde allí se presenta estas organizaciones, reconocidas por su representación diplomática, los grupos terroristas vinculados a los hechos sangrientos en la hermana República del Paraguay de una guerrillera que fue muerta en enfrentamientos armados. La organización del Consejo Cristiano Argentino presentó al presidente Fernández los reclamos de las usurpaciones de sus propiedades. Las organizaciones que actúan en forma organizada como células de ejecución y extorsionar a organización con sede en los Estados Unidos sabiendo que cuentan con dinero se los someten con un sistema cuasi legal pero con ajusticiamientos sin juicios y garantías constitucionales en una clara violación de los derechos de los incapaces. Donde los miembros de estos grupos organizados como guerrilla secuestra tortura a un representante de la Iglesia luterana con base en los Estados Unidos que declara y compra sus propiedades en la jurisdicción de San Vicente. Este accionar contra los representantes consulares se debe aplicar lo previsto en la Ley 26.734 y 25.241 de terrorismo sobre estas organizaciones que están enquistadas en sociedades de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que existen organizaciones armadas en la Argentina con planteos de no reconocer la Constitución ni los símbolos de la nación. Las violaciones consulares de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares implementada por la Ley 17.081. Que, asimismo, mediante la Ley número 17.081 se aprobó la Convención de Viena de 1963, sobre relaciones consulares, estableciéndose en el inciso F, del artículo 5 de dicha convención, entre otras funciones consulares, la de actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo. Que, por el inciso C, del artículo 20 de la Ley número 20.1957 se dispuso que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la Nación correspondieren a los escribanos públicos, y registrarán asimismo nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos de hijos extramatrimoniales y todos los demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas cuando sean solicitados y o sean de su conocimiento para su posterior inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales pertinentes. Que, adicionalmente, a través del decreto número 8714 del 3 de octubre de 1963 se aprobó el reglamento consular, disponiéndose que las representaciones consulares registrarán, en libros del registro civil que llevarán al efecto, los actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad de las personas. Que en el apartado B, 30, del inciso M, del artículo 9 grados del referido reglamento consular se estableció como derechos y obligaciones de los funcionarios consulares, que para todos los actos cuya intervención esté autorizada, deberán ajustar sus procedimientos a las disposiciones de las leyes y reglamentaciones de la República. Que, asimismo, en el artículo 220 del mencionado reglamento consular se dispuso que los funcionarios consulares expidan bajo su firma y sello oficial de la oficina consular, certificados de actos o circunstancias que tengan relación con las leyes y reglamentaciones de la República. Que, por otra parte, el citado reglamento consular estableció que las oficinas consulares llevarán un libro registro del estado civil de las personas, debidamente foliado y rubricado, donde los funcionarios consulares inscribirán a petición de parte interesada determinadas partidas otorgadas por las autoridades del registro civil de su circunscripción, siempre que las mismas no contravengan las normas de orden público de la República. Que la referida ley número 25.506 estableció en su artículo 3 que cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Que en el ya citado Sistema de Gestión Documental Electrónica, GDE, la totalidad de los documentos electrónicos oficiales son firmados digitalmente en los términos de la ley número 25.506. Que dicho Sistema de Gestión Documental Electrónica, GDE, fue distribuido para su más amplia utilización, encontrándose su uso en plena expansión en diversas jurisdicciones y ámbitos, lo que trae aparejada su interoperabilidad, y permite generar documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente que gozan de pleno valor probatorio. Buenos días. Gracias, Pastor, por el honor y por la invitación. Qué privilegio estar acá frente a ustedes.
Muchas gracias por aguantarme, no mentira, ya van a saber. Para aquellos que no me conocen, soy venezolano, pero vivo en Canadá hace 5 años. Yo hoy, para poder poner las cosas como en sintonía, les voy a contar un poco acerca de mi historia, de mi testimonio, y yo espero, siempre es mi deseo, que nadie se identifique con mi historia. Mi deseo es que nadie se identifique con mi historia, pero no es siempre lo que ocurre. Desde los 5 años de edad, yo sufrí abuso sexual por diferentes personas, desde los 5 hasta los 12 años. Una de las cosas más difíciles del abuso sexual es que te hace creer que tú eres el culpable por haberlo permitido. Debido a que muchas veces el abuso ocurre por forma de juego. No es violento, no es doloroso, es juego. Y como es un juego, entonces tú lo aceptas y te gusta lo que estás sintiendo y con el tiempo terminas sintiéndote culpable. Eso con el tiempo termina destruyendo tu percepción de la vida, del sexo, de la niñez, de los juegos, de todo. Pero tú no lo sabes. Pasaron los años, mis padres se divorcian, mi papá me rechazaba porque yo era muy amanerado. Desde niño yo era muy amanerado, muy afeminado, y él me rechazaba. De hecho, en una oportunidad me acuerdo que él se fue de viaje, ya se habían divorciado, tenía meses sin verlo. Y cuando él venía a visitarnos de nuevo, yo corro a darle un beso, a saludarlo. Y cuando estoy cerca de él, él me frena con la mano y me dice: los hombres no se besan. Y yo tenía 8 años y eso me dolió mucho. Pero por otro lado no entendía, porque ya yo sabía lo que era besar hombres. Pasa el tiempo, mi mamá tendía a ser muy estricta. Mi mamá era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos y era un colegio militar. para que tengan una idea. Teníamos el militar en la casa y el militar en el colegio. Por ahí como a los 12 años ocurrió algo muy particular, y es que estando en una oportunidad haciendo un cambio de aceite, un mantenimiento del carro de mi papá, él me llevó esa vez, una de las pocas veces que estuve con él. Resulta que alguien se acerca y le dice: este es tu hijo, el que tiene cara de gay, el que tiene cara de homosexual. Yo tenía 12 años. Nosotros en Venezuela a esa edad tú no le respondes a los adultos, tú no tienes el derecho de responderle a un adulto. Yo esperaba que mi papá me defendiera. Y mi papá solamente me miró y me dijo: respóndele pues. Y yo no supe qué hacer. Por un lado me sentía descubierto y por otro lado me sentí desprotegido. Ese día recuerdo que yo dije: ok, tú piensas que yo soy homosexual, entonces yo voy a ser el homosexual más homosexual que tú hayas conocido en tu vida. Pero no se lo dije a él, eso me lo dije en el corazón. Poco tiempo después me di cuenta que había un superpoder, yo lo llamaba un superpoder que apareció en mí, que me permitía ver a otro hombre a los ojos y reconocer que ambos teníamos atracción por el mismo sexo. Podía ver a un hombre a los ojos y reconocer que era gay y de esa manera ir a ser ustedes saben quién. Yo no sabía que era eso, pero lo utilizaba. Ya a la edad de 15 años, a causa de esto y otras cosas, había caído ya en prostitución. A los 16 ya me había asumido abiertamente homosexual. Quería compartir mi identidad con todo el mundo. Le decía en mi universidad, le decía a mis amigos: soy gay, bueno, así soy, así nací. Y me sentía bien haciéndolo. Sentía agradable cuando me aceptaban. O cuando comencé a salir a discotecas y a tener amigos del medio gay, me sentía bien porque me sentía entendido. Gente que comprendía y que veía de la misma manera que yo. Pero en ese momento ocurrió algo, y es que me di cuenta que mi hermanito y mis primos corrían el mismo riesgo de ser abusados como yo. Y para que eso no ocurriera, yo decidí hablar. Expuse lo que me había ocurrido, se lo expuse a mi hermana. Mi hermana y yo éramos súper apegados. Y ella se lo comentó a mi mamá. Mi mamá vino muy dolida a confesarme algo y me dijo: Carlos, esto pasó delante de mis ojos y yo nunca lo vi. Y te pido perdón por eso. Pero te pregunto,
es que si tú nunca hubieses sido abusado, es que serías homosexual. Esa era la primera vez que yo me hacía esa pregunta, puesto que yo creía que el abuso lo había producido yo. Cuando ella me hace esta pregunta, yo digo, ok, puede ser que no. Puede ser que si yo nunca hubiese experimentado todo lo que experimenté, tal vez no sería homosexual. Y esa pregunta comenzó a atormentarme. Al tiempo ella me lleva al psicólogo, voy al psicólogo, la psicóloga me ayuda a entender que el abuso no había sido mi culpa, que yo estaba juzgando a un niño de 5 años con una mentalidad de un adulto. Y muchas veces hacemos eso. Nos hicieron cosas de niño y nos juzgamos por lo que nos ocurrió, pero siendo adultos. El niño no sabía lo que estaba haciendo. La psicóloga me dijo una frase que me ayudó muchísimo. Ella me dijo que, Carlos, sería interesante que tú no fueras el fruto de lo que otra persona decidió sobre ti. Que tú no fueras el resultado de lo que otra persona decidió sobre ti. Si vas a ser gay o no vas a ser gay, que sea tu decisión. Pero que no sea porque alguien hizo algo en ti. Y eso pues me pareció interesante. Ella comenzó a ayudarme y yo comencé a entender acerca del abuso, acerca del carácter de mi mamá, cómo me afectó la distancia con mi papá. Y bien, me iba ayudando a entender mucho, pero en el fondo la atracción por los hombres seguía allí. Y yo no podía hacer nada, yo no sabía qué hacer. Y yo le decía, ok, quiero cambiar, no quiero ser gay, pero hasta el momento todo lo que me has ayudado me sirve, pero sigo teniendo atracción por los hombres. No lo puedo controlar. Eran mis lentes, ¿sabes? Los lentes por medio de donde ves todo, eran mis lentes. Mi atracción por el mismo sexo era mi forma de ver el mundo. Y no lo podía ver de otra manera. Allí comencé a forzarme con todo lo que podía a cambiar. Y terminé teniendo una relación con una chica y fue traumático. Fue traumático, yo no quería, era horrible y sentía cada vez que terminaba teniendo más atracción por los hombres. Hasta la fecha yo no sabía ni quién era Dios, ni quién era Jesús, ni me importaba. Recuerdo que hacía chistes de Jesús, me burlaba de Jesús. Hasta la fecha me consideraba ateo, creía en las leyes darwinianas, en la biología, en el Big Bang, esa era mi fe. Pero un día ocurrió que con esta novia, o con esta muchacha con la que estaba saliendo, fuimos al cine a ver una película. ¿Y a que no saben qué película era? La Pasión de Cristo. ¿Qué ocurre? El Señor tiene sus maneras. Cuando estoy allí, no habían entradas. Todas las entradas estaban vendidas hasta una semana después, porque era el estreno. Y resulta que se acerca un muchacho y me dice, mira, me quedan 2 entradas de 2 personas que no vienen, ¿es que las tomarías? Y yo, pues sí. Y en eso él me dice, ¿y ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y mi novia le dice, no, nosotros somos católicos. Y yo, sí. Miren, ignorante, completamente ignorante. Y de hecho yo pensaba que el título, La Pasión de Cristo, es que Cristo era un apasionado por las mujeres. Porque era lo único que yo conocía de pasión. Entonces, y si la película hubiese sido eso, hubiese estado bien, porque no tenía nada en mi mente. ¿Qué ocurre? Que el Espíritu Santo es lo máximo. Y en el acto, en medio de la película, Él me permitió entender que Jesús había hecho eso por mí. Que Él había ido a la cruz por mí, que Él había muerto para darme una nueva vida. Y yo necesitaba una nueva vida. Poco tiempo después, ya empecé a ir a una iglesia, me convertí. Para mí fue una bendición estar allí. Y comencé a conocer quién era ese Dios todopoderoso, el omnipresente, el omnipotente, el Yahvé de los ejércitos. Y que empiece a decirle yo, ok, si tú eres quien tú dices que eres, entonces cámbiame. Porque yo no quiero ser homosexual, yo no quiero tener atracción por el mismo sexo. Y esto lo digo todo el tiempo, en la libertad que tenemos todos de decidir qué queremos o no queremos. Yo conozco homosexuales que son felices, pero yo no lo era. Y yo no lo quería. Y tenía la decisión de no quererlo. Entonces yo empiezo a decirle a Dios, entonces, si tú eres todopoderoso, cámbiame. ¿Y saben qué pasó? Nada. No pasó nada. No pasó nada. Había un techo como de acero y las oraciones no pasaban y yo no recibía ni una sola respuesta. Empiezo con el tiempo a amargarme y empiezo a decirle, ok, si tú eres todopoderoso, entonces ¿por qué no interveniste
¿O por qué no te metiste en el camino del abuso sexual? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué no me cuidaste? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué permitiste que mi papá se divorciaran? Si tú eres todopoderoso, ¿por qué? Y en lugar de tener una relación con Dios, comienzo a hacer una distancia. Pero sigo yendo a la iglesia y me hago diácono. Y empiezo a aprender de la palabra. Entonces, como ya sabía la palabra, podía señalar el pecado de otro. Pecador, pecador, pecadora, pecador. Y así iba, señalando a todo el mundo. Y me convertí en un fariseo. Pero al mismo tiempo, como dice Pablo, conocí que el mandamiento y el pecado se manifestó. En lo que conocí todo lo que la Biblia decía acerca del pecado, de toda el área de pecado, conocí el pecado como nunca lo había conocido antes. Y estaba en la iglesia con una hipocresía total, con una doble cara. Yo venía y servía en la iglesia y luego me iba por allí, pornografía, encuentros sexuales y montones de cosas. Y luego volvía a la iglesia y servía. Y luego iba para allá otra vez y luego en la iglesia y así estaba. En esa hipocresía duré 3 años, hasta que ocurre una tragedia en mi familia, y es que mi hermana, con quien yo era súper apegado, tiene un accidente y muere. Eso fue espantoso, y en el momento, para mí, el único culpable era él, porque él no metió la mano, él la pudo frenar, pero no lo hizo. Entonces, tú eres el culpable. Hoy día entiendo que ella iba rodando como a 160 kilómetros por hora, no era culpa de Dios, pero el asunto es que en ese momento yo decido retirarme de la iglesia y vengarme de Dios. Y decido, Señor, ¿sabes qué? Que el Señor, digo, esto es lo que te molesta, pues esto es lo que voy a hacer. Y me voy todavía en un grado más bajo de degeneración sexual en todos los sentidos. Estando allí quería morirme. Y de hecho deseaba infectarme con una enfermedad venérea para morirme. Gracias a Dios no me pegó ni gripe, ¿okay? Pero realmente me desea morir. Y allí ocurre que conozco a un muchacho y nos enamoramos. Él tenía la misma historia que yo. Y ambos queríamos cambiar, pero hicimos una relación. Y en esa relación duramos años. Y fue una relación muy bonita, pero siempre con esa falta de paz en el corazón. Imagínense, yo era tan malo que yo ni siquiera le quería compartir el evangelio. Yo no le quería, parece buena solución. Porque ese es el punto. Cuando tú tienes pensamientos suicidas, tú lo ves como una luz en medio de la oscuridad que estás viviendo. Pero yo no sabía que esa oscuridad era temporal. Y esa solución ha podido ser permanente. Pero hoy día, bueno, gracias Señor, me guardaste. Allá en Perú ocurrió algo muy importante. Y es que tuve la oportunidad de conocer a una pareja que me impactó muchísimo. Tanto ella como él eran personas tan llenas de Dios. Era la presencia de Dios, se sentía en su hablar, en su actuar, en su caminar. Era tan fuerte, que yo en un momento dado dije, wow, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Ellos no me estaban hablando, nunca me hablaron de la homosexualidad, nunca me hablaron de la fiesta, que si la vida oculta, nunca me hablaron de nada. Ellos reflejaban a Dios. Ellos tenían a Dios acá y oraban por la gente y bendecían a y caminaban, parecía como Moisés cuando había bajado de la montaña, pues tenía como un brillo así. Era una cosa que a mí me impactó, de verdad. Y nació ese deseo de conocer a Dios en otro nivel. Sin embargo, ahí mismo dije, no, Señor, mejor olvídalo porque yo estoy muy perdido, déjalo así, pero Él escuchó ese anhelo. ¿Qué pasa? Vuelvo a Canadá, más quebrado, endeudado, deprimido, en peor condición que antes, y estando allá me recibe una familia venezolana que son cristianos también, y ellos me permiten estar en su casa, y yo dormía en un colchón inflable, que de vez en cuando se desinflaba en la noche, y no lo podía inflar porque era mucho ruido. Dormía en un colchón inflable, tenía mis pertenencias en bolsas negras, porque yo no tenía nada allá. Yo había perdido todo lo que tenía, todo el estatus que tenía en Venezuela, el lujo, el dinero, todo lo había perdido, y ahí me encontraba yo en un colchón inflable con mis cosas en bolsas negras. Y recuerdo que en ese momento, eso fue diciembre de 2014, en ese momento yo hice un balance y yo dije, esto es mi vida. No tengo nada, soy un fracaso. Todo lo que me esforcé por cambiar esta atracción indeseada por el mismo sexo no sirvió de nada. Hice terapias de cambio que las considero, no se las recomiendo a nadie. Fui al psicólogo durante 7 años,
hablé con pastores, hice tantas cosas y nada me sirvió. Aquí me encuentro, soy un fracaso total. Recuerdo que por primera vez en ese momento probé las drogas y me gustaron muchísimo. Y yo dije, con razón la gente se queda enganchada en la droga, porque mi situación era tan oscura que eso vino como a darme otra sensación. Finalmente, el 31 de diciembre del 2014, bueno, el 1 de enero del 2015, yo estoy con la familia venezolana, todo el mundo disfrutando de la celebración, y en eso hay un señor de la iglesia que está allí, y yo estoy hablando con él porque yo tenía conocimiento. Ustedes se acuerdan que yo estuve en esa iglesia donde aprendí bastante. Yo tenía conocimiento y me pongo a hablar con él de la fe. Y estando hablando con él, él me dice algo que para mí en el acto hizo clic. Él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Cuando él me dijo eso a mí me impactó y yo supe en el acto que no era él el que me estaba hablando. Yo supe que Dios había venido a buscarme 1 de enero de 2015 a mostrarme que la situación en la que yo me encontraba es porque mi Señor era yo, no era él. Y yo se lo dije a él. Lo que más me impresionó también fue su amor, porque que me viniera a buscar allí. Yo no estaba en ayuno y oración, yo estaba en fornicación, promiscuidad, no prostitución, pornografía al máximo. Y ahí en medio de ese grado de pecado, él me vino a buscar, me vino a mostrar que él no era mi Señor era yo, y por eso yo estaba así. Días después, como 3 días después, yo me encuentro con otro muchacho, salgo en la mañana de su casa, me siento como una prostituta, me sentía como una bolsa de basura, que no valía nada. Y allí, a menos 24 grados que hacía en enero allá en Montreal, hago una oración y digo, Señor, se acabó. Ya no me interesa si me cambias o no me cambias. Si voy a ser gay, asexual, heterosexual, de todos modos todo le eché a perder. No me interesa mi vida, la pongo de lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Y ya estoy contento porque mi vida está en tus manos en el nombre de Jesús. Y cuando hice esa oración, el cielo... No, mentira, no pasó nada. El caso es que el Señor escuchó esa oración. A los días, yo estoy en casa de esta familia, estoy escuchando, una persona de la familia está escuchando una prédica. Y la prédica hablaba de Dios y nada más. No hablaba de que ni las promesas, ni la profecía, ni de lo que prospere. No, era Dios. Y me empieza a llamar la atención. Y yo me voy a mi cuarto y pongo la prédica y empiezo a escucharla. Y escucho 1, y 2, y 3, y 4. Escuché 7 horas de prédica, cuando yo no escuchaba nunca nada. Y yo no oraba tampoco. Pero escucho esas 7 prédicas. Y allí el pastor habló de 2 cosas que yo nunca había escuchado. Y esto lo digo así, el que quiera lo cree, el que quiera no lo cree, pero así lo viví. El pastor habló allí de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso. Yo venía de una iglesia calvinista, en la iglesia calvinista no tocamos esos temas espirituales. Y allí, cuando él habló de eso como un espíritu, me llamó la atención y después más adelante él hace una oración de alineamiento. Y yo dije, bueno, yo voy a mezclar las 2 cosas aquí. Bueno, lo voy a hacer, pues, ¿qué puede pasar? Y agarro yo y oro, eran como las 3 de la mañana, y digo, Señor, en el nombre de Jesús yo alineo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, tu Espíritu Santo, y yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida. Restauro el diseño original por el cual tú me hiciste, y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Honestamente, yo no sabía ni de dónde había salido esa oración. Porque yo no oraba, yo no tenía una vida de oración. De verdad, yo me sorprendí de la oración, fue lo primero que me sorprendí. Y en el acto sentí como si un switch me había pasado en el pecho. Como cuando prendes un carro, que me había pasado en el pecho. Y yo dije, aquí pasó algo. Y agarro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía gay, y empiezo a ver las fotos y me doy cuenta que no siento nada, por la primera vez en mi vida. Y yo dije, no puede ser. Señor, ahí yo quedé impactado. Yo dije, no puede ser que yo me tardé 11 años luchando por mi propia fuerza para que tú vengas en un segundo y te lleves todo el crédito. Pero fue la verdad. Fue la verdad. Este milagro llegó cuando ya no me interesaba. Cuando yo había dicho, Señor, no me importa si me cambias o no me cambias. No me importa mi vida, quiero seguirte. Pocos días después, yo me encuentro con mi ex, le quiero compartir lo que me había pasado y esto lo voy a decir. Ocurre que
Él y yo, a pesar de que habíamos terminado, siempre teníamos encuentros sexuales. Y en ese momento, él, para demostrarme que lo que yo le decía era una mentira, que lo que yo le decía era falso, él me lleva a la cama y lo hace. Esa fue la primera vez en mi vida que yo sentí asco de estar con un hombre. Ahí yo dije, ok, definitivamente aquí hubo un cambio, yo no pertenezco más al equipo, esto es un asco, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto por ese lado, por donde no se debe hacer las cosas? Señor, tú me cambiaste realmente. Han pasado casi 4 años de eso y no es una lucha, es un cambio de percepción que él hizo en mí. Él me permitió ver cosas que están en mis ojos, pero yo no las veía. Pero él quitó el velo. En el acto yo dije, para mí es sorprendente sentir asco de estar con un hombre, y más con este hombre que tuve tanto, si yo durante toda mi vida había estado con más de 600 hombres. Si tuve con tanto es porque no me daba asco, ¿cierto? Pero allí el Señor cambió mi percepción. Y yo dije, bueno, se acabó. Y dije, si entonces lo que yo hice, la oración que hice, era acerca de un espíritu, y fue eso lo que salió, el Señor dice que va a volver con 7 más. Entonces, para que no vuelva, yo me voy a llenar de la palabra. Y miren, me volví como loco. Y empezaba a llenarme de la palabra y a escuchar prédicas, 3, 4 prédicas al día, 5 prédicas al día, y leía. Cuando las prédicas hablaban de una cita, yo ponía pausa, buscaba la cita, la escribía. Y así estuve todo el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Que todo desapareció. Desaparecieron los deseos suicidas, las adicciones, desaparecieron los malos pensamientos, desapareció todo. Y una paz que me invadía. Y el Señor empezó a responderme todas las preguntas. La pregunta que yo le hice siempre, ¿por qué dejaste que me abusaran? ¿Por qué permitiste que me abusaran? Ya cuando nada me importaba, Él me respondió y me dijo, al igual que a José, que fue abusado, que fue vendido, que fue maltratado, todo lo que él vivió fue con un propósito superior y era la salvación de su pueblo. Tú eres como José. Y yo, ¡oh, Señor! ¿Quiere decir que mi propósito es más grande que mi propia vida? Sí. Y allí, miren, se sanó esa herida del abuso sexual. Y así él fue sanando otras, y fue sanando otras, pero ya no me importaba. Yo había pensado toda mi vida que yo iba a tener paz al conseguir la respuesta de mis preguntas. Y resulta que era mentira, la paz estaba en Jesús. Después él me respondió todas las preguntas, pero ya no las necesitaba, ya no me importaba. Comprendí también algo, comprendí que mi problema no había sido la homosexualidad indeseada, ni la prostitución, ni la pornografía, ni la adicción al sexo, ni las depresiones, ni los pensamientos suicidas. Mi problema es que Jesús no era mi Señor era yo. Y cuando yo me puse a un lado, también puse de lado mi manera de pensar. Y yo pasé a ser solamente lo que Él dice que yo soy. Ya no me interesa lo que yo pienso, ni lo que yo opino, ni lo que opine nadie, ni la circunstancia, ni nada. Yo soy lo que Él dice que yo soy y punto. Él es el Señor, es el que manda, es el que dice. También me di cuenta de algo, poco tiempo después. Él me muestra que esta pregunta que yo le hacía, diciéndole cámbiame, no quiero ser gay, cámbiame. Ese deseo de cambio que yo pensaba que era lo que Él quería de mí, que yo pensaba que era lo que Él me estaba pidiendo, no era más que un ídolo en mi corazón. Porque Dios no quería que yo cambiara, Dios quería mi corazón. Y mientras yo me mantuve enfocado en cambiar, yo lo que hacía era buscarlo a Él para que me cambiara. Buscarlo a Él para ser heterosexual. Buscarlo a Él para tener un matrimonio. Era mi vida, mi enfoque. ¿Y qué dice la palabra? Lo dice 6 veces en el Evangelio. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Yo estuve enfocado en mi vida todo el tiempo. Cámbiame. Y lo que hice fue perderla. Pero cuando la puse a un lado por seguirlo a Él, sin que me importara nada, si me respondía o no me respondía, nada, solamente seguirlo a Él, ahí lo encontré a Él y encontré mi vida. Y hoy día puedo comprender incluso que ese deseo de cambio que yo tenía tan fuerte era malo. No solo porque era un ídolo, sino porque venía de mi corazón. Y la Biblia dice en Proverbios 4:23, el que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Yo había vaciado 20 años de pornografía en mi corazón, más no sé cuántas experiencias sexuales. ¿Qué fuente de vida iba a salir de mí? Mi fuente de vida estaba podrida. Y de ese mismo corazón salía mi deseo de cambio. Todo en mí estaba contaminado, porque yo nunca había guardado mi corazón. Por eso, en mi caso, no sé si es el de todos, no sé si es el de algunos, pero en mi caso yo tenía que morirme a mí mismo. Yo tenía que ponerme a un lado y solamente enfocarme en Él. Hacer de Él mi deleite
y dejar que Él diera los deseos de mi corazón. Hacer de Él mi deleite y la otra parte no nos corresponde. Los deseos del corazón le corresponden a Él. A ti te corresponde hacer de Él tu deleite, llenarte, conocerlo. Hoy día, como lo he compartido en otras oportunidades, mi verdadera identidad va más allá del sexo. Hoy día yo entiendo, como dice en Hechos 13:38, dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús ustedes tienen el perdón de sus pecados. Esta palabra perdón en griego quiere decir perdonados y dejándolos ir como si nunca hubiesen cometido pecado. Hoy día yo entiendo que yo estoy delante de Él como si yo nunca hubiese cometido pecado, porque su sangre me limpió completamente. Hoy día yo entiendo que fui sellado por el Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 1:13, y que soy su propiedad, que tengo dueño, que yo no me tengo que estar entregando ni dándome a nadie porque tengo dueño, tengo propietario. Hoy día entiendo que soy una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, lo tengo acá en Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Quiere decir que yo soy una nueva criatura, ¿cierto? Y esta nueva criatura que yo soy nunca fue abusada sexualmente, nunca estuvo con un hombre, nunca se prostituyó, nunca fue depresivo, nunca estuvo pensando en suicida, nunca fue maltratado, nunca fue rechazado de su padre, nunca, nunca, nunca. Soy una nueva criatura en Él. Y esta nueva criatura que soy, entonces, soy amado del Padre, soy acepto en Jesús, soy limpio, justo y santo, sin mancha, como Él nos presentó, como le dice en Colosenses 1. No hay condenación para mí, soy su templo, tengo su mente, soy su hijo, soy su esposa, porque somos su esposa, no vamos a casar con Él. Esa es hoy día mi identidad. Entonces, el comprender esto me permite luchar contra las tentaciones, porque tentaciones vamos a tener siempre. Cuando me llegan tentaciones de imágenes de mi pasado o cosas de mi pasado, ahí le digo: ¿cuál pasado si tú no existes? Fuera aquí en el nombre de Jesús soy una nueva criatura. Y punto. ¿Me sienta bien o no me sienta bien? Soy una nueva criatura. No va con los sentimientos, no va con las emociones, va con su palabra. Él lo dice. Además de eso, hoy día comprendo la importancia de dejarte renovar tu mente. Hoy comprendo lo importante de hacer tu forma de pensar a un lado, hasta que tu forma de pensar sea su forma de pensar. Hasta que tu forma de ver el mundo sea su forma de ver el mundo. Hasta que tu forma de percibir sea su forma de percibir. Y eso lo puedes lograr solamente teniendo intimidad con la palabra, teniendo intimidad con el Espíritu Santo, dejando que Él te ministre, que te guíe, que te llene y que te dé una vida que jamás habías imaginado. Porque honestamente la vida que yo tengo nunca la había imaginado. Nunca. Yo no sabía que uno podía vivir en paz independientemente de las circunstancias. Yo no sabía que yo podía estar todo el día, levantarme en la mañana, acostarme en la noche y estar contento. Mi mamá se fue con el Señor hace 5 meses. Y estas son alturas de las que yo no he botado ni una lágrima un día después. ¿Por qué? Porque el Señor la conquistó 10 meses antes de que se fuera con Él. Entonces ella no se murió, porque Él dice en la palabra que los que están en Jesús, aunque mueran, vivirán. Entonces ella está viva y de que no tengo nada que llorar. Ella está viva. Entonces la palabra está... es como decir, la palabra me llena tanto que no me deja ni ponerme triste. Pero Dios no puede hacer eso por ti. Dios no puede meterte la Biblia en su mente. Esa parte te corresponde a ti. Él lo dice: medita en mi palabra y de noche haz de mí tu deleite. Esa parte te corresponde a ti. Él no puede creer por ti. Y tampoco puede, ¿cómo decir esto? Él te puede ir revelando, pero cuando tú tienes ese deseo de buscarlo más, Él honra. Él recompensa, como lo dice en Hebreos 11:6, que Él es recompensador de los que lo buscan. Búscalo y Él te va a revelar las cosas que ocultas que ni te imaginas. Pero la clave es que no lo busques por ti, búscalo por quien Él es. Búscalo por conocerlo, por saber sus intenciones, su corazón, su mente. Te vas a sorprender. Con eso, eso era para darles una idea del testimonio, de lo que el Señor ha hecho en mí en el momento en que dejé de buscar mi vida para buscarlo a Él. Pero tengo en el corazón también compartirles
sobre un tema asociado a este, y es el manejo que la iglesia le ha dado a las personas que están luchando o que no están luchando, que están contentos con la homosexualidad. Realmente se ha hecho mucho daño. La iglesia ha hecho muchísimo daño. Hay frases, vamos a ver si ustedes se ubican acá. Hay frases que muchos conocemos. A ver, me van a ir siguiendo, ¿eh? Dice, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. ¿Okay? ¿Conocen esa frase? Ok, yo también la escuchaba antes, cuando yo estaba allí. Y me decían, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y yo, ajá, ahí. Eso no produce nada. No produce nada. Dios ama al homosexual, pero no la... Okay, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Ajá. ¿Y eso qué produce? Dios te ama a ti, pero no tu estilo de vida. Ok, eso cuando me lo decían a mí, yo decía, pero no tengo otra manera de ver el mundo. Estos son mis lentes. No, o sea, si no, soy la misma, o sea, yo y mi estilo de vida, o la homosexualidad y yo somos uno. No entiendo, o sea, ¿cómo es que él me ama a mí, no ama la homosexualidad? No entiendo. No se nace homosexual, la homosexualidad es un demonio. Eso también lo he escuchado. ¿Y qué produce eso? Es que algunas de esas frases producen vida. No producen nada. No producen nada. Son dichas con buena intención. Decimos esta frase con un deseo de impactar positivamente la vida de otra persona, pero no producen nada. Es muy distinto cuando nos enfocamos en traer vida a las personas. Es muy distinto cuando actuamos como actuó esa pareja cristiana que les comenté que produjeron en mí el deseo de conocer a Dios. Ellos no estaban enfocados en mi pecado, ellos estaban enfocados en Dios. Y ellos estaban amando a toda la gente a su alrededor. Y eso produjo en mí el deseo de conocer a Dios de otra manera. Y no, después fue que yo confesé con ellos todo lo que había ocurrido. Pero no fue eso lo que me atrajo, fue ver a Dios en ellos, fue ver su relación. Si se fijan en algo, también esta es otra. Le decimos a la gente, vemos un homosexual en la calle y le decimos, la homosexualidad es pecado. Varón que se echa con varón, eso es pecado. Realmente yo entiendo algo. Dios cuando le dio su palabra, cuando le dio los mandamientos a su pueblo, luego de sacarlo de Egipto, primero se le manifestó. Primero les mostró que eran su pueblo, que le pertenecía, hizo milagros, mandó las 7 plagas para que los liberaran, abrió el mar, caminaron en medio del mar en tierra seca, el maná del cielo que cayó. Después de que ellos vieron quién era Dios, después de que Dios les demostró su amor, su pertenencia, el hecho de que le pertenecían, que le mostró su poder, después fue que le dio los mandamientos. ¿Qué tal si Dios les hubiese dicho al pueblo de Israel mientras ellos estaban en Egipto? Ok, aquí están los 10 mandamientos, los espero del otro lado. ¿Qué hubiesen dicho? Si aún así, después de haberlo conocido, todavía querían volver, no hubiesen ni querido salir. No tenemos que presentar la ley de golpe, tenemos que presentar a Dios de la misma manera en que se presentó a esa gente que estaba metida en el medio del mundo. Y es muy similar a lo que ocurre cuando le presentas los mandamientos o mejor dicho, los textos bíblicos sobre la homosexualidad. Se lo presentas a un homosexual, ¿qué te va a decir? Pues yo estoy contento aquí, yo no quiero nada de tu Dios entonces, no me interesa, ¿cierto? Y hay una historia en la Biblia que nos puede ayudar mucho, y es la historia de Zaqueo con Jesús. Dice acá en Lucas 19, dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Así que se adentró corriendo y subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. Llegó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso delante del Señor y dijo, Señor,
Daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos lo devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Amén. Aquí vemos algo. Todo el mundo decía que Zaqueo era un pecador de mala fama. Zaqueo era conocido por su pecado. Pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús estableció una relación con él. Él estableció una relación con él. ¿Aló? Ajá. Jesús estableció una relación con él. Jesús le dijo, baja, que quiero hospedarme contigo en tu casa. ¿Y qué pasó? Cuando él se vio a Jesús interesado en él, llegando a la casa ya se había arrepentido. Y nos dice que Jesús le reclamó su pecado, ¿cierto? Ya él se había arrepentido. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de poder compartir con muchos Zaqueos, enlazándolos con Dios y esperar que sea el Espíritu Santo que les convenza de pecado y terminen arrepintiéndose? Eso lo hizo él. La gente cuando está perdida no tiene noción de nada. Nosotros alguna vez lo estuvimos, pero en su amor nos rendimos. Y de hecho, este testimonio yo lo acompaño con la historia de un chico que yo conozco que se llama Michael. Michael, francés, él nunca en su vida había conocido al Señor. Él se declaró gay a los 18 años, estudió peluquería, diseño de modas, diseño de interiores, se hizo famoso, trabajaba para presidentes de África, haciendo eventos, organizando actividades. Su familia lo aceptaba, él vivía bien, tenía su pareja, se vestía de mujer para ir a la discoteca y para él todo era normal, era lo correcto, él estaba viviendo según lo que sentía. Pero un día ocurrió algo, un día ocurrió que una señora, una señora que se iba a casar, lo contrata para organizar su matrimonio porque la persona que le estaba organizando el matrimonio le tuvo que renunciar y ella le faltaban 2 semanas para su matrimonio y no sabía qué hacer y lo contrató a él. Él organizó toda la fiesta y resulta que el día de la ceremonia era la primera vez que él veía un matrimonio cristiano y él nunca había visto eso. Él dijo, la ceremonia era distinta y resulta que en la recepción, en la fiesta cuando la hacen, ella pide un momento para agradecer a Michael porque gracias a él toda la celebración se había hecho. Y él allí está de pie y ella dice, pongan todas sus manos así y oremos por Michael. Cuando ellos oran por él, era la primera vez que alguien oraba por él. Él se sienta luego y ella le dice, no te sientes lejos, siéntate conmigo en la mesa principal. Y él estaba allí sentado y estaba impactado. Y ella le dice, Michael, sería interesante que tú conocieras al Dios que te dio todos esos talentos que tú tienes. Sería interesante que tú conocieras a aquel que te formó en el vientre de tu madre. Sería interesante que tú tuvieras una relación con él. ¿Y qué dijo Michael? Quiero tenerla. Ella no le señaló su pecado. ¿Qué ocurrió? Lo invitaron a una clase, a una reunión de la semana, como una célula. Lo invitaron a una célula y allí en la célula él empieza a recibir palabra. Y él le decía al líder, bueno, Michael, ¿quieres que oremos por ti? Sí, yo quiero que oren por mí, por mi pareja, porque él y yo estamos teniendo problemas. Y el líder, ¿qué hacía? El líder decía, ok, Señor, levantamos estos 2 hombres delante de ti. Él no levantaba a la pareja. Él decía, levantamos estos 2 hombres delante de ti, Señor, tú conoces sus corazones, encuéntrale, manifiéstate, muéstrale. Y él feliz porque estaban orando por ellos. Pasaron 3 meses y Michael siguió yendo todas las semanas al grupo de la célula. Al tercer mes él les dice, yo quisiera leer la Biblia por mí mismo, ¿es que yo puedo? Y por supuesto. Bueno, ¿qué pasó? 2 días después cayó en el texto que dice, porque los homosexuales y los afeminados y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. 2 días. Y él cae allí y dice, bueno, ¿pero qué es esto? Bueno, él se va y habla con el líder y le dice al líder, ¿por qué la Biblia dice eso, que yo no voy a entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Y ahí el líder le dijo, Michael, es verdad, es pecado, pero el amor de Dios por ti es más grande que tu pecado. En el acto, el Espíritu Santo le reveló el amor que toda esa gente le había tenido durante 3 meses, amándolo, recibiéndolo, tratándolo como uno de ellos,
sin que y nunca le señalaron nada de lo que era completamente evidente. Nunca le señalaron nada, siempre lo amaron. ¿Y qué pasó? A la semana, Michael terminó con su pareja, botó toda la ropa de mujer y hoy día tiene 4 años siendo misionero. Gloria a Dios. Otro chico que me escribió en una oportunidad por Facebook. Me escribió y son muchísimos mensajes que me han llegado y no me doy abasto. Pero su foto de perfil me llamó la atención porque tenía una barba negra, tenía las pestañas altas y tenía una cabellera morada. ¿Okay? Yo veo su foto, él me dice hola y yo me voy a sus fotos de Facebook y empiezo a ver que se maquilla, se viste, hace como arte de drag queen y trabaja con maquillaje. Entonces yo digo, bueno, le voy a escribir y le pongo, ¿cómo fue que le puse? Le dije, qué buen talento artístico el que Dios te ha dado. ¿Cómo puedo ayudarte? Dime en qué puedo servirte. Él dijo, wow, no me esperaba eso. Nunca me habían dicho algo así. Realmente el talento se lo dio Dios. Que Él lo utilice para otra cosa, ese no es problema mío. Hoy día ese muchacho está leyendo la Biblia. Entonces, siempre hay una forma de acercarse en amor, siempre la hay, siempre. Y el tercer testimonio que tengo es una chica que cuando vio el video de mi testimonio, ella estaba en pareja con su novia y decide terminar la relación, decide dar como ese paso de fe y empieza a decirle a Dios, cámbiame. Y nada, que Dios la ha cambiado. Resulta que finalmente ella me pudo contactar, pudimos hablar y ahí ella comprendió que su deseo de cambio también era un ídolo y que ella buscaba más el cambio que lo que ella buscaba a Dios y renunció. Dijo, Señor, renuncio, no me importa mi vida, la pongo de lado, de todos modos lo eché a perder todo, así que me lleno de ti también. Y empezó a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y me acaba de anunciar la semana pasada que se va a casar con un chico que conoció en la iglesia. Pero no lo estaba buscando ya no le interesaba nada. Ya no le interesaba si iba a tener atracción por los hombres o no. No le interesaba nada. No le interesaba nada. No le interesaba nada. Solamente Dios. Y cuando ella vio a Dios en ese chico, pues cayó enamorada. Y siempre fue llevándola a ella a su identidad en Jesús. ¿A quién eres en Jesús? Porque si no estás enracinado, si no estás arraigado en Jesús, te vas a dejar mover por los vientos, por las mareas. Muchos padres me escriben pidiéndome ayuda. ¿Y cómo hago para que mi hijo cambie? ¿Cómo hago para que mi hijo tenga lo mismo, el milagro que tú recibiste? Y la realidad es que ni yo mismo pude hacer nada por mí. Yo lo único que hice fue rendirme. Y a estos hijos, a estos padres, yo lo que les digo es, ama a tu hijo y declara su palabra sobre él. Ámalo, bendícelo. Deja que sea el Espíritu Santo trabajando en su corazón. Tú conviértete en un río de agua viva en tu casa. Que cuando lleguen los malos tiempos, las dificultades, las turbulencias, tú te mantengas firme en la roca que es Jesús. Y él pueda darse cuenta y decir, mi papá, mi mamá no actúa como la gente normal que está toda estresada, preocupada por la situación. Mi papá y mamá tienen verdaderamente fe en el Señor. Yo quisiera conocerlo como ellos lo conocen. Ese es el mejor trabajo que tú puedes hacer. Eso es lo mejor, el mejor ejemplo que tú puedes dar. Es ser un cristiano genuino que le cree a todo lo que él dice. Yo estoy convencido que la comunidad o la población LGBTI le pertenece al Señor. Y yo estoy convencido que ellos están luchando por una identidad que creen que es la identidad que tienen que defender, pero es porque no saben la identidad que Jesús ganó para ellos en la cruz. Ellos no saben todos los derechos como hijos que tienen en Jesús, ellos no saben y necesitan de alguien que les dé la buena noticia, que les diga, ya no tienes que seguir luchando por una identidad, mira todo lo que Él ganó para ti, sin esfuerzo alguno de tu parte, Él te ama. Pero necesita gente que lleve esa buena noticia en amor. Yo, por último, yo les doy las gracias a ustedes por recibirme acá en Guatemala. Segunda vez que vengo a Guatemala.
¿Cómo? No, pero lo que pasa es que no, estamos en Guatemala. Bueno, mi pasaje decía Guatemala. Y yo creo que ustedes son guatemaltecos. Bueno, ustedes los guatemaltecos son de verdad, son gente muy... ¿Qué pasa? Mexicanos. Pero a mí me da la gana de que ustedes sean guatemaltecos. Y si yo digo que ustedes son guatemaltecos, pues ustedes son guatemaltecos. ¿Cierto? ¿No? A ver, ¿y por qué? ¿Dónde dice que ustedes son mexicanos? El pasaporte. ¿Y si yo lo rompo? ¿Y si lo quemo? Siguen siendo mexicanos. ¿Y por qué son mexicanos? Porque nacieron acá. ¡Ay, tan fácil! Ustedes nacieron acá, pues ya soy mexicano. Y tengo todos los derechos de un mexicano. Pero o sea, nacieron aquí ya. Ok. Pero, ¿y tienen un montón de derechos que ustedes no ganaron? ¿O acaso alguno de ustedes estuvo en la guerra de independencia de México? No. Entonces, ¿por qué tienen esos derechos? ¿Porque otra persona los ganó por ustedes? Así de fácil. Y no hay nada que yo pueda hacer para que ustedes duden de que son mexicanos. Nada, ok. Yo me pregunto, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de sus vidas si ustedes pudieran afianzar su identidad en Cristo de la misma manera en que tienen afianzada esa nacionalidad? Si ustedes pudieran afianzar en ustedes todos los derechos y todo lo que Él ganó en esa batalla de independencia hace 2000 años en la cruz y que ustedes obtuvieron cuando nacieron en el reino de los cielos. No hicieron nada, solamente nacieron. Son sus hijos y por eso les corresponde todo lo que Él ganó para ustedes. Y si ustedes se pueden afianzar en esta verdad, en todo lo que Él venció, ganó, conquistó y vivir en esa victoria, sabiendo que son una nueva criatura, que están sentados en los lugares celestiales, que no hay condenación para ustedes, que todo fue borrado, perdonado, pagado. Cuando venga el diablo a decirles lo que sea, ustedes se van a reír como se estaban riendo de mí, porque saben quiénes son y no se van a mover de allí. Pero caemos mucho en no afianzarnos en nuestra verdadera y única y eterna identidad que es en Jesús. Padre, yo te quiero dar gracias en este momento. Yo te quiero dar gracias por todos tus hijos aquí presentes. Yo te quiero dar gracias por quien tú eres, por ese amor tan grande, tan inagotable, tan extremo e incomprensible hacia nosotros, Señor. Que aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer, fuiste a la cruz con gozo, sabiendo que nos tendrías por la eternidad, Señor Jesús. Yo te doy gracias porque nuestra verdadera identidad está en ti, una identidad que es inamovible. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, porque quizás tú les revelaste que tienen un ídolo en su corazón, que piensan que tú quieres que ellos hagan algo cuando lo que tú quieres es su corazón, cuando tú quieres ser tú en medio de ellos, cuando tú quieres ser llenándole su corazón, llenándole sus vidas, sus pensamientos. Permítele, Señor, que ellos renueven ese pacto contigo, que ellos renueven esa entrega, que hoy día se abandonen y se den por completo y decidan solamente hacer de ti su deleite y que tú te encargues del resto. Esa parte a ti no les corresponde a ellos. Los deseos de su corazón te corresponden a ti. Señor, sé tú llenando estos templos, Señor, estos templos hermosos por los que tú diste tu vida, estos templos valiosos que costaron tu sangre. Sé tú, Señor. La solución de tantos problemas y de tantos traumas y de tantas cosas están en ti. Eres tú, Señor. Muchos han pasado años tratando de reparar heridas del pasado y resulta que esta nueva criatura ni tiene heridas ni tiene pasado. Somos una nueva criatura. Que puedan vivir en esa plenitud, Señor. Que se puedan entregar en esa totalidad, aceptando y apropiándose de todo lo que tú ganaste en esa batalla de independencia. De todo lo que tú ganaste para ellos. Por lo que no tienen que pelear, solamente tienen que creer. Y se puedan entregar, Señor. Se puedan entregar. Y seas tú honrando su fe y honrando su encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Solo, espérame tantito. Solo, si usted conoce
El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo, en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. No es feminismo, es puro embrismo, odio patológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género. Con su poder
En las oficinas del periódico El Dron, Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, con una víctima de la inseguridad en la Argentina, del abuso de poder, de las influencias para amigos y también del secuestro, con colaboración de funcionarios. En este caso es un religioso, un hombre de trayectoria internacional que nos visita para exponer su problema, el señor Omar Abel Pam ha sido víctima en San Vicente, como otras tantas personas que han sufrido estos secuestros, usurpaciones y estafas que permiten enriquecer a aquellos que han llegado a la política y que están de la mano de la política hoy haciendo gestiones para los amigos. Bueno, señor Omar, queremos que usted nos cuente su historia, su problema, con toda la libertad del mundo de decir su verdad. Bueno, yo sintetizar tantos años que no investigaron nada, que las fiscalías cajonearon todo. Esto arrancó casi primero en San Vicente, antes que sean fiscalías descentralizadas, después descentralizaron a San Vicente, pusieron a la doctora Karina Cuyo a cargo, y como juez de la zona lo pusieron a Rizo en el 8 de Cañuelas. Yo presenté toda la documentación como propietario, lo que me habían hecho. No sé si va a estar claro lo que voy a explicar, porque decir una síntesis de todo lo que me sucedió. Al habernos secuestrado, expropiaron. Entré en coma, estuve 21 días internado en el hospital Melchor Romero, de la cual tengo la documentación de todo lo que digo. Cuando volví a ver la propiedad, ya que vinimos a hacer una obra cristiano-religiosa muy grande en San Vicente, hice mis propiedades ahí en el lugar, ya se habían cambiado las escrituras a nombre de otras personas, que son algunas de las personas que están usurpando. No sé si voy a ser claro en todo lo que digo. Yo al venir, estuve en coma 21 días, casi me desconectan, ya saben que bajé tantos kilos y casi cuando volví me encontré con que había sido cambiado casi todo. Creí que fue un error, porque primero le di opción al error, le pregunté a la señora que estaba con la propiedad, le dije, ¿te equivocaste? ¿Pasó algo? Si te equivocaste, volvé las escrituras porque son para mis hijas. Esta propiedad yo la compré para mis hijas, para que vieran acá. Entonces íbamos a hacer como unas oficinas para la venta en Nazareno, pero no, quedan para mis hijas porque tuve 2 hijas menores con ella. Entonces no se dio con eso y automáticamente yo fui a La Plata y dije, bueno, estas propiedades son mías. La escribanía, por simple lógica, lo que marca la ley argentina, cuando uno entra a cualquier escribanía, dice un papel que la escribana tiene que ver si los dineros viene de otra forma, no sé la forma jurídica, tiene que ver, claro, porque ella está diciendo que da fe, tiene que ver de dónde esa persona sacó tanto dinero, pues yo invertí $160.000 en esa propiedad. Está bien, estamos hablando muy atrás, por ahí había un dólar de 6, 7 pesos, no interesa, pero es una inversión que la persona que se puso las escrituras no tiene forma porque figura como un auxiliar docente que ganaba 2.000 pesos. De pronto, como tuvo los mismos, me hicieron unas entrevistas en La Plata, porque fui casi hasta la Suprema Corte, y dijeron, ¿cómo puede tener tanta plata una docente? No pasa un penal tributario. ¿De dónde? Y bueno, podía contar muchísimo. Después fui a denunciar y ¿qué hizo? La fiscalía agarró y automáticamente, porque formaron también en el gobierno anterior, yo no hablo de política, no tengo nada que ver con la política, pero empezó a armar la descentralización de la fiscalía, armó un juzgado de paz en San Vicente, si ustedes se fijan, sin juez, porque adscrito significa que no es juez, que está usando, ustedes que saben, es la firma de una jueza que ha hecho la denuncia, porque no puede estar trabajando, tiene que estar inhabilitada. Bueno, al denunciar a todo eso, a mí me pusieron perímetros eternos. Según la ley, algunos saben mucho más que yo de ley no sé, pueden ser 2 meses, 3 meses de perímetro. No, de 2016, de enero, ¿a dónde existe un perímetro de por vida? Violaron mis derechos humanos, los de mi niña que no me ven hace 5 años.
pude ver en todo este lazo de estos años, acaban de ponerme en plena pandemia judicial 2 amenazas de atentado de muerte. Ahora ustedes vieron ya los tiros, ya estamos llegando a los extremos, todo documentado. La fiscalía, que todo recesiona a la fiscalía de San Vicente, no aportó ninguna, cajoneó todo. Fuimos, entonces, no sé si me puedo acordar tanto. Entonces empezaron a ponerme perímetro. Las vi a mis hijas, el día de la primavera es el 21. Yo el 19, mediante una extorsión de un dinero que tuve que aportar para que se compraran un automóvil 0 kilómetros, en la cual estoy en la foto, en una concesionaria de Cañuelas, la Chevrolet, comprando un auto para que me prestaran a mis hijas 4 días. Dígame, Omar, ¿en qué concesionaria estuvo usted? En la Chevrolet de Cañuelas está la fotografía donde estamos sacando 0 kilómetros para las señoras que se pusieron al lado. La propiedad a nombre de ella. Me la prestaron 4 días y después denunciaron que yo soy el padre biológico. Me fui a pasear con mis hijas, no la veía hace años. Me fui a Mar del Plata, pasé un tour abrazándola, no la veía, te querés morir. Y a los 2 días hice una denuncia que yo había secuestrado a una niña. Y la policía en Necochea me paró. Dígame, Omar, las señoras con las que usted se saca la foto, ¿son funcionarias del gobierno municipal de San Vicente? ¿Con qué señora? La que usted me dice que se saca la foto en la concesionaria. No, es la que está frente de la usurpación. La utilizaron porque tiene, ¿cómo se llama la ley argentina? Tiene gravedad por el vínculo, porque es madre. Agravado por el vínculo. Está agravado por el vínculo. No, pero ella no, el tema es llegar a lo verdadero, ella es una parte. Hay 14 grupos feministas implicados. Incluido, aquí está la documentación, todo documentado, implicado, el Partido Comunista. Me denuncian de Bolivia. No, Usuteva está involucrada. La Casa de la Cultura diciendo que me tienen que poner preso sin prueba. La presiona a Uyó. La Uyó igual no le responde a nadie, vive en otro mundo. Usted sabe que nosotros tenemos dentro de la Argentina una gran comunidad boliviana. Sí, nosotros no estamos de acuerdo en que la inmigración venga y tenga el mismo beneficio que el ciudadano argentino. Los que salimos fuera, usted sabe, vaya a Brasil y nos echan. Nos echan como perros. Nos echan como perro. En Paraguay son un poquito más blandos porque están pobrecitos, es un país vencido económicamente. Bolivia es durísimo con nosotros y acá usurpan. El conurbano, las villas son todos de. Pero yo no voy a hablar de ello, pero Florencio Varela tiene quintas en gran cantidad, todas bolivianas. Pero Impresionante. llueve, gota y la verdura pasa de 1 peso a 100 pesos. Exacto. Sin regulación. Exacto. Pero ninguno invierte en la Argentina, todos se lo llevan a Bolivia. En esto yo no estoy de acuerdo y me hago cargo, lo digo a título personal, no usted. El punto es que si a usted lo han secuestrado. Pero yo la traje para invertir. Acá ustedes fíjense el dinero que hice traer yo a Argentina para hacer esa obra. ¿Y qué me hicieron acá en Argentina? Me destrozaron. Y las autoridades que me tenían que defender, porque yo a quién voy a recurrir. Voy a recurrir primero a la Fiscalía, que por lógica es la que investiga. ¿Saben qué me decía la señora Karina Bulló? Yo cuando el día 8 entro a la presidencia, que lo vengo a buscar al presidente Fernández, porque vine como una autoridad, como tiene que ver, institucional, le dije lo que me estaba pasando. Entonces, a los 2 minutos, el día 8, yo vengo a hacer la denuncia de San Vicente. El día 13 cajoneó, prescribió la causa de vuelta. Fui directamente a la Fiscalía, acuérdense que era feria judicial. Me aparece en San Vicente, me por ella. Desde 2016 que lo están investigando. Los delincuentes, los usurpadores, un secuestro, esto es gravísimo. Yo estuve casi muerto. Y ustedes ahora me erradicaron de San Vicente, estoy erradicado desde 2016 poniéndome perímetro para que los más vivientes me sigan vaciando las propiedades. Las propiedades es muchísimo dinero. Quedaron cajas de seguridad muy grandes, quedó mucho dinero. Fíjense lo que ahí les traje, lo que quedó. ¿De qué cifra lo están despojando? Nosotros, como no nos dejan entrar hace 4 años, no sabemos, según dicen, ya vendieron 2 tractores, los tractores que yo traigo de Estados Unidos, aunque los usados son de 20, 40 mil dólares cada tractor. Traje una Aruga de Italia que la pagamos 80 mil dólares. Y súmele, ahora van a ver ustedes, yo les dejo el inventario lo que quedó. Quedó la maquinaria, 2 cajas de seguridad que ya nos informaron que no están. Yo tengo un equipo de 8 cámaras en la casa para cuidar a mis niñas.
Y esto es lo que tapan, este es el caso más aberrante, y no es porque me sucedió a mí, pero esto hay que informarle a la sociedad argentina lo que hace la justicia con una persona honesta. No soy violador, no soy asesino, no soy nada, pues compruébenlo. Estuve casado 28 años con mi esposa anterior, señores. Mejor testigo, le dije, llamen a ella si soy una persona mala, o sea, llamen a mis amigos. Nunca llamó la fiscalía ningún testigo, nunca investigaron. Le dije cuando fui el día 8, denuncié en presidencia, el día 13 me caí en San Vicente. Era feria judicial, no me quería dejar entrar, ya me conocen todos. Ahí está Furiase, que estaba desde que estaba en la otra fiscalía que no era descentralizada. Que él fue cuando me secuestraron, que me vio y dijo, le echó la culpa a la policía. ¿Juliase estuvo en la época que a usted lo secuestraron? Por supuesto. Él estaba en Alejandro Col. Estaba en Col, que no era fiscalía descentralizada, dependía de la provincia, cosa que nada más que era como un puente para informar. Yo le dije, ¿qué pasó, Furiase? Me despedazaron. Lo fui a ver a él una vez y a la Karina huyó 2 veces. Después no me pudieron ver nunca más. Y le dije, y él la acusó a la policía. Dijo, no, lo que pasa que él sabe muy bien, y sé muchas cosas que si no me callo cuando tenía Hay una pregunta más que le quiero hacer respecto a la denuncia. ¿Ustedes las hizo en comisaría o las hizo en fiscalía directamente? En fiscalía, me fui a La Plata, a los tribunales, estuve con la defensoría número 14 de La Plata, la cual la defensoría defendía únicamente a las usurpadoras, porque era mujer. Entonces, ¿qué hicieron? Cambian, fíjense lo terrible, y ahora vamos a saber, el país tiene que saber lo que pasa. ¿Cómo se financian los grupos feministas del Partido Comunista? No solamente por los puestos que le está dando el señor presidente, que lo pone en todos lados, sino porque estos secuestros seguidos es de muchísimo dinero, se están financiando con esto. Cuando vean los nombres, que se equivocaron y dieron nombre y apellido, militantes comunistas, dirigentes, un subteba, es algo monstruoso lo que van a ver. Yo fui a hacer las denuncias a todos lados, me dijeron no lo podemos tomar denuncia, y lo que hicieron es una cosa increíble, me borraron, me sacaron de San Vicente, no pude ir más al lugar. Alcancé, tenía 2 o 3 vehículos, no importa lo que tenía ahí adentro, saqué un par de vehículos porque la policía me dijo, saque algo porque esto lo están haciendo en todos lados, le van a robar todo. Y bueno, la policía tuvo un poquito de piedad, me dejó sacar un par de coches afuera para que por lo menos... ¿Y la policía con usted no se portó mal? No, nosotros no. Y ahora, gracias a ellos, no me mataron ahí en La Matanza. Porque yo ando mirando, yo tengo que revisar los templos, o problemas, o cosas, tenés que hablar conmigo, tenemos que hacer un programa, una cooperativa, hace falta fondo, cómo andamos con la iglesia, y con esto de la pandemia se complica. Entonces yo ando por todos lados, por eso soy el que soy. Yo estoy desde lo más rico hasta lo más pobre en todos lados, por eso tengo el cargo que tengo. Bueno, dejemos en claro entonces, Omar, que usted ha sido asistido o es miembro del gobierno de los Estados Unidos a través de la iglesia. Exacto. Y que en este caso el gobierno de los Estados Unidos a usted todavía no le ha dado el apoyo logístico para poder resolver este problema. No, es un tema muy delicado, más en Argentina, que no lo quiere mucho el gobierno norteamericano. No, nosotros acá en Argentina, yo armé desde el año 70 y pico, apenas acá empezamos en Puerto Madero, cuando el gobierno de Menem, en 90 y pico, que yo estaba en Europa, me vine acá, y ahí formamos en Argentina el Consejo Cristiano Argentino. Usted va a ver documentación, están todos los gobiernos, que yo la parte institucional para que vea que somos bien legales, las autoridades van pasando. Y bueno, nosotros queremos que nos defienda Argentina. A mí no me tiene por qué, porque yo soy argentino. Yo no quiero que me defienda el gobierno. Le pregunto desde la parte consular. Sí. Usted se está presentando ante las autoridades argentinas como un miembro consular de la parte religiosa. Sí. Entonces, lo cual me presenté en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos mandaron la foto, estoy con el embajador. Después, vieron que cambiaron el embajador bueno, yo estuve con este chico. No, ahora está cosa, pero anteriormente el gobierno del señor Macri tenía, ¿cómo se llama el chico este? Estoy abrazado, fui a hacer la denuncia, le digo, señores, tienen que intervenir ustedes que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo soy una autoridad de culto, estoy teniendo cosas personales, aparte tengo miedo que mis hijas sean sacadas del país, por eso queremos hacer una denuncia al Interpol, porque mi pareja o lo que sea, como ese nombre, es de otro país, y si la llevan, ¿cómo las paro? Y debido a tenerlas ellas, me está extorsionando permanentemente. Cuando fui a La Plata, que hice todo, van a ver los documentos firmados, fui a la máxima autoridad y me dijo
Lo están extorsionando, y si ellos sabían que me estaban extorsionando, ¿por qué me dejaron extorsionar? Me estaban extorsionando. Acá es lo raro en la justicia que hasta le describen los delincuentes y le dicen que no los encuentran. Nos ha pasado en notas que hemos hecho en San Vicente, siguiendo una modalidad delictiva, el secretario de Seguridad le describe a la víctima cómo eran los delincuentes, si no los había visto nunca, cómo los describía. El punto es que los robos cesaron a partir de que hicimos la nota, lo publicamos y empezamos a decir... Y yo lo vi, y por eso digo, voy a hablar con ellos porque están haciendo algo que me parece maravilloso. Pero no, mire, yo cuando voy esto está por él. ¿Qué dice? Fiscalía de Cámara. En la Fiscalía de Cámara, cuando ellos hacen la primera usurpación, fui con los abogados, Rivel, unos cuantos chicos de abogados, y ¿qué hicimos? Llevamos todos los documentos, porque la Fiscalía utilizaron familia, juzgado número 4 y número 6. Estaban convirtiendo un tema penal en familia. Vieron como no se necesita prueba, es todo falso lo de la mayoría. Entonces, llevaron al 4. Entonces, mis abogados fueron urgentes y dijeron, traigan todos los papeles de los autos, de las casas, todo. Presentamos a rajatabla y acá está. Tenemos los títulos, todo comprado, todo como tiene que ser. Llevamos esto a Bulló. ¿Sabe qué hizo Bulló? En la cara, como ustedes dicen, niegan en la cara, en mi cara me dijo, nunca me entregaron esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos gente que trabaja bien, que es seria. Fuimos a la comisaría primera de San Vicente y a la de Córdoba. Hablamos con la oficial judicial divina, dijeron, ¿alguna vez te mandó la fiscalía un expediente? Sí, con muchas máquinas. La fiscal adelante de todo había negado que nunca recibió todo lo que quedó. Mire la fiscal lo que hizo, no negó. Entonces nosotros sacamos nota de la policía, me dijo, no, acá vimos. ¿Qué órdenes le dieron a ustedes? Nada, que le avisemos a los que están ocupando y nada más. Pero nada, la ley argentina dice que me tienen que restituir mi bien automáticamente. Hay unos párrafos, que el artículo 84 de la ley, que dice que yo tengo que pedir mis cosas, soy el titular, están los papeles, los títulos perfectos. ¿Cómo no me devuelven las cosas? Violó todos los derechos de la fiscal. Y aparte, el personal que había que adentro no son todos malos. Había una chica que dijeron, pero doctora, ¿cómo? No, si no me trae abogado, no me interesa la causa. Pero una de las empleadas dijo, no, pero si nosotros no tiene que tener abogado, nosotros. Ya cuando vi eso, porque hay gente buena en esa fiscalía que son empleadas divinas, que yo el día que se haga la causa, porque queremos hacer una casa como lo que hicimos a unos cuantos jueces que están en la cárcel. Cuando se haga la causa yo la voy a citar para que no le hagan daño, porque ellas dijeron, ¿cómo? Usted no tiene abogado, si el fiscal está para investigar y después le mandamos al juez la nota. Bueno, la fiscal negó todo y Rizzo se hizo que no entendió nada. Yo le pedí una entrevista a Rizzo directamente de presidencia, le dije que me lo llamen Rizzo. Pusimos todo, después del ejecutivo me dice, bueno, cambiemos a la fiscalía para investigar, señores, porque también vemos que está bastante comprometida, le caben un montón de cosas a esa fiscalía. Me mandaron a La Matanza, número 3, fiscalía número 3, que él estaba yendo y me agarraron a los tiros. ¿El fiscal general Contegrán lo citó alguna vez? No. Yo mandé a la secretaria ejecutiva, Paola Vera, le dije, Paola, porque se mezcla con lo mío, yo puedo manejar una institución, pero es personal, están teniendo a mis hijas, los bien y bueno, parece que lo pueden robar, pero es mucha la plata, sería muy injusto de robar algo que, como en la Argentina, es como dijo el ministro Berni, no podemos avalar la usurpación, es ilegal, aunque la ministra dijo que, bueno, se contradicen mucho ellos adentro, ¿no? Pero realmente lo que dijo Berni. Entonces, ¿cómo viola la Constitución mis derechos humanos? Ahora iba a tener una entrevista con la gente del Instituto Patria. Berni me pidió una reunión, no me pidió él. La pedimos nosotros, pero cuando se quiso confirmar, como yo no tenía claro bien la posición de él, dije, no, vamos a suspender. La única reunión que tengo que abrir esto y que me presenté con toda la vergüenza del mundo, que después yo puedo hablar ante masa, pero acá está mi vida, están mis hijas. Es terrible el vacío lo que me hicieron. La única manera de vencerme, porque parece que era muy poderoso o algo debo tener, era estilo mafia, sacarme a mis hijas con la familia. De otra manera no. La pregunta que le hizo Osvaldo, ¿el fiscal general usted no lo citó? Nunca, y ahora me mandaron 8 meses, me mandaron en el Ministerio de Economía, que tenemos gente, somos evangélicos, somos millones trabajando, por ahí que les limpia a ustedes, le hace café, es nuestro. Entonces recibimos información que nos cuentan. El Pantanano, que está ahí en Secretaría del Ministro, me dijo, no, vaya y acá nos denunciamos a esa fiscalía, vaya a la zona
y fui a la número 3 de, como por sugerencia de ellos, a la número 3 de Matanza. Ahí les puse todos los nombres de los que están a cargo. Y hace 8 meses nos llamaron a los testigos que le pusimos. Pero hay una cosa que se llama por jurisdicción. Sí, lo mismo me dijeron ellos nosotros. Y se lavan toda la mano. ¿Y qué hacemos? Si la fiscalía... La jurisdicción de cabecera, sí, para estos casos, y acá Jorge va a hacer la aclaración, también lo conoce el doctor Rivel y los hombres que están con él, es La Plata. Ese lugar es el punto de partida de todo. Ahí se define. Sí, sí. Entonces, acá nosotros lo que queremos es que usted, a partir de que nos pone en conocimiento, como somos prensa, tenemos el derecho también de informar a la sede judicial que hay delitos de funcionarios, que usted no ha mencionado, que los acaba de declarar públicamente, que hay delitos de particulares que tal vez no están adjuntos a esas denuncias y que podemos dársela a conocer a través. Claro, porque la sociedad no sabe, la gente no sabe que realmente no están haciendo esto. Si ustedes no lo dan a luz, esto, ¿cómo puede saber la gente que esto está pasando? Es la primera vez que una víctima, y con la vergüenza, porque los hombres tenemos mucha vergüenza de denunciar esto que nos están haciendo. Los hombres somos vergonzosos, pero acá ya se cedieron, se fue tortura, y ahora tirarme para matarme, ya es llegar al extremo. Bueno, por lo menos estoy haciendo la denuncia vivo, pero más o menos yo le dije a la jueza que la responsable es ella y la fiscal de San Vicente, porque ya va el segundo atentado y ahora ya me están... Lo que usted está haciendo es un registro de su situación y que se lo vamos a hacer llegar al fiscal general Contegrán y tendrá que dar sus explicaciones o correr a la fiscal, ordenar las medidas, porque es el responsable, jefe de todos los fiscales y defensores oficiales. En este aspecto, nuestra parte, nuestro compromiso es sí, presentarle al fiscal general este daño que le han causado, y lo peor del caso, que usted no solo es religioso, sino que es alguien que viene a invertir a la Argentina con la idea de generar trabajo, y lo han corrido, lo han saqueado. ¿Por qué razón? Y es cierto cuando alguien dice, cuesta creer que la Argentina dé seguridad al hombre que viene a invertir, más que nada garantizarle la figura jurídica de la Constitución. Sí, no, ¿cómo venimos? Yo cuando vengo siempre, yo no entiendo, puede ser. Fíjese lo que hizo el mismo, la gente de la municipalidad, porque lo mío es horrible, es terrible, tortura, pero cuando vinimos a invertir, que venimos, ¿saben lo que nos hicieron en el municipio? Tuvimos que pagar, yo les dije, es tu país, me dijeron, padre, encima, acá si no poner plata no te dejan seguir 2 minutos, tenemos que zonificar, tenemos que hacer los permisos, no se imaginan como la extorsión no te hacen invertir. Ya nosotros ya habíamos comprado, teníamos que avanzar, pero era imposible. Y ahora estamos protegidos medianamente, que la policía me llaman, los comisarios, porque ya tengo medio teléfono, dice, si tiene problemas llámeme a mí. Así, señores, tengo unas tarjetas de ellos, mire, si usted sin compromiso, donde se la vea mal, porque parece que está denunciando a alguien muy importante, que pueden manejar a personas que son dealers o gatilleros, que lo van a hacer por una causa menor o por sacar a algún pariente de adentro, como manejan los jueces y los fiscales, a usted lo van a matar. Denuncie porque ya lo van a terminar. Bueno, y bueno, ustedes, gracias a Dios, que se tomaron la delicadeza de atenderme, y yo no llego a Contegrán, porque Contegrán como para las elecciones, para más o menos, están ahí, que sepa, y esto lo están sufriendo muchísimos argentinos, muchísimos. Tenemos las iglesias llenas de papá que le sacaron a los hijos, que le sacaron la propiedad, que le sacaron el trabajo, que están tirando la calle, y estos grupos que ya van a ver, que les traje con nombre y apellido, estos 15 grupos de estas personas, que el perímetro es el negocio más grande. En La Plata los jueces me dicen, el negocio del perímetro, le pusieron. Hoy se puede denunciar sin ningún tipo de prueba a cualquier hombre, y la fuerza policial tiene que tenerlo porque tienen orden, pero el que manda, ¿quién es? La orden la manda el fiscal, no le echen la culpa a la policía, manda la fiscalía y el juez las órdenes. Los argentinos tenemos que tener ley, tenemos que tener derechos, porque nos avasallaron. Perdónenme lo que digo, pero es lo que siento, estoy muy dolorido y es mi verdad, como usted dijo. Lo que dije se prueba todo con documentos, que es lo importante, y a mí como persona me pueden chequear en todos lados, porque si fuera un delincuente no estaría haciendo las denuncias, ya hubieran dispuesto de mí ellos.
Bueno, señor Omar, un gusto que nos haya gusto elegido. mío, discúlpenme que hablo tan fuerte, pero debe ser que estoy viejo y estoy un poco Estamos solo. a su disposición siempre. Muy agradecido. Yo igual les dejo documentación para que Lo que usted ustedes necesite de vean nuestra qué pasó. parte, con gusto. Y sabemos de su inversión con su representante acá, de lo que es su country, la parte inmobiliaria. Vinimos a ponerle mucha fuerza nosotros, Entonces, invertir sí. mucho. Yo me lo traje a Argentina porque soy de acá. Entonces, lo que vamos a hacer, también le vamos a hacer una nota al director del Nazareno, para que nos cuente a qué público está dirigido, quién puede beneficiarse con la compra y, bueno, todo lo que necesiten de nuestra parte a disposición de Desde ya muy agradecido si ustedes logran lo que nosotros no podemos, que es justicia, porque no estamos pidiendo justicia, no estamos pidiendo que nos den ningún beneficio, ni dinero, ni nada. Queremos que haya justicia porque no puede ser que a familia, ahora están sacando de San Vicente, que nos enteramos ancianos grandes, que están los hijos viendo en otro lado y están usurpándolo porque vieron los grupos que ya están, son muy violentos, que están, y no pueden tener un cargo en el gobierno como el que tiene. Es una vergüenza. Salió un diputado hace unas horas a dar una nota en el diario. Él vivía en una casa, en un terreno usurpado se había hecho su casa. Funcionario público declara públicamente que ha robado, que ha usurpado, que ha cometido delitos, pero pretende legislar ¿para qué? ¿Para que siga el delito o pretende legislar para encubrir los delitos? Es una pregunta que todavía el gobierno no se ha hecho y ninguno en la justicia la ha hecho, porque si un tipo que ocupa el cargo desde el delito y va a legislar desde el delito, nunca el delincuente va a estar en su lugar. Nunca la justicia va a actuar dentro de la legalidad, va a partir de la ilegalidad de la legislación. Pero lo de la justicia lo hacen delincuentes, y no quiero ofender a todos los diputados y senadores de mi país. Cuando alguien lo primero que se pone es una inmunidad para no ir a la cárcel, ya no tenemos. En Estados Unidos hace poquito nosotros tuvimos las elecciones donde se postulaba Mr. Hillary Clinton, persona de mi amistad, la cual trabajó mucho con nosotros, no era justamente el actual presidente que apoyamos a nosotros, así se enojó mucho, no importa. Y ella sabe por qué le costó la presidencia de Estados Unidos. Estamos hablando de la señora del vicepresidente de los Estados Unidos, con honor y manejó toda su economía, y después se postuló. ¿Y por qué? Porque había, fíjense, donde existe la justicia, al que a algunos no les guste, como en Suiza, que tenemos democracia directa. Ella habló por teléfono, llamadas personales dentro del Capitolio, del Congreso. Sí. Perdió las elecciones por haber hablado. Acá llaman del teléfono de... Acá sale con los escritorios nuestros. Mire, la primera vez en años que yo veo que un grupo de diputados se convierte en piquetero para que no haya una asamblea. En ninguna parte del mundo van presos todos. Si no luchamos por los derechos, miren, yo estoy en una edad bastante... Lo que está viniendo, la está viniendo gratis. Pero voy a luchar los años que me quedan. Por eso nosotros somos protestantes, somos reformadores, vamos para adelante. No debemos explicación a nadie. Con Dios y también ahí más o menos lo regulamos cuando vemos cosas injustas, ¿está bien? Sí. Lo que me quede, no solo por mí, nos están coartando, no se imagina, nos están coartando todo para que no existamos. Pero tenemos que lograr justicia en Argentina. No puede ser que nuestros hijos, nuestros nietos tengan ya hipotecados, están pagando una hipoteca y generaciones de políticos, padres, abuelos, ya lo vimos todos nosotros afuera, lo estamos mirando permanentemente. Como ya va el nieto es una casta ya que es imposible de dominar. Necesitamos nuestros derechos, necesitamos tener derechos. Si ya ahora fueron por el derecho a la tierra y por nuestros hijos, ya no tenemos. Yo estoy expuesto para, bueno, ustedes están viendo que me estoy arriesgando, yo me quisieron sacar del país ya del último atentado, me querían sacar porque dice, si te mandaron, y vos estás, ¿a qué estás denunciando? ¿A una jueza? Fíjate, a otro está denunciando. Listo, ¿quién tiene problema? Si te mandaste eso, vamos a sacarte del país. Y dije, no me voy a ir, me voy a quedar, que hagan lo que tengo que hacer, pero ustedes y todo tienen que informar esto. No tiene que quedar impune todo esto. Ojalá que lleguen al señor Contegrán y haga justicia de una vez por todas, que es parte de la Suprema Corte. Los escucho ustedes, yo vi que algo limpio, que sería algo muy bonito. No es por nosotros, es por todo lo que viene, si no vamos a estar,
no vamos a tener futuro, va a ser una vergüenza siempre que nos traten mal en otros países, teniendo el país uno de los más, yo conozco mucho el mundo, tenemos uno de los países más maravillosos de la tierra, 4 climas, agua podemos tomar de ahí, señores, y estamos mal, estamos fundidos y siempre enterrados. Hay que cambiar los que manejan este país, hay que venir gente que realmente tenga patriota, que no venga por la plata, cambiar todo lo que hubo porque fue malo, ya hay que... Nosotros por ahí las revoluciones son de los jóvenes, fueron toda la vida, yo estoy pidiendo siempre a los jóvenes que las revoluciones son de ustedes, si ustedes no cambian esto, nosotros ya perdimos, ya, o consentimos, apoyamos, no hicimos, o no pudimos. Bueno, si los jóvenes nos salen a enfrentar esta motosierra, a quien sea, políticos, sindicalistas, religiosos, denos con todo, muestren que tiene que venir un nuevo orden, así no se puede más. Bueno. Muchísimas gracias, perdón. No, gracias a ustedes, gracias por habernos facilitado la información. Nuestro compromiso es público de hacer lo que dijimos y hacer que el jefe de los fiscales a nivel provincial se expida. Y también el procurador de la Nación, porque es el otro responsable de la seguridad nacional. Y el de la Defensoría Nacional. La Defensoría no está actuando como tiene que actuar. No. Porque la Defensoría tiene que proteger a las dos partes. La Defensoría está únicamente dedicada. Nosotros, quédense tranquilos que investigamos muchísimo, invertimos mucho tiempo en lo que sea. Vimos que solamente se defiende a la mujer, que el hombre no tiene derecho. Es una locura. En España está pasando lo mismo en otros países. No, ¿cómo? Un hombre es una... que nos convertimos en asesinos, degenerados de golpe. Nuestros abuelos, nuestros padres, mis hijos, ¿cómo nos quieren catalogar de esa manera? La justicia solamente defiende a una parte, en Argentina. Por eso el gobierno nombró todas esas diputadas feministas que le puso el presupuesto de defensa. Ustedes se fijaron en el presupuesto de la Argentina. Y todavía tienen que explicar, y estaba por cuenta mía, que nosotros teníamos presupuesto aprobado de 2017. ¿Saben cuántos billones? Después chequearon. ¿Sabe? Se aprueba el año anterior para el año próximo. Sí. En 2018 se aprueba para 2019 para 2020. Fíjense en el presupuesto que se puso para 2018-2019. Billones, 90, tantos billones se aprueba. Dígame en dónde está la plata que no se gastó en un país parado. Lo que pasa es que cuando escuchan esto, por eso quieren callar voces. Pero yo vengo de países donde no nos callamos. Entonces, que tiene que mostrar dónde está el presupuesto nacional aprobado en el Congreso argentino. No sé si eran 96 millones de pesos. Si el país está parado, le dieron 10.000 pesos a todos los argentinos, nada, los que no existen, y los jueces y fiscales maravillados y otras áreas, ¿dónde tiene que dar explicación? Porque la señora vicepresidenta dijo que los jueces tienen que dar muchas explicaciones y me parece bárbaro. Y los políticos tienen que dar muchas explicaciones de dónde está el presupuesto. Porque con 10.000 pesos que le dieron radiados, porque nosotros chequeamos todo y no le dan a todo, dice que mandan a tantos millones, se los traemos con pruebas de la iglesia, cada uno como están, nunca lo cobraron, y con un atarro como los chanchos lo están teniendo, que le dan de comer comida en una lata. Eso era en la Guerra Civil Española. Hicimos un retroceso en el tiempo en Argentina. Nadie evalúa eso. Yo le dije que me den dónde está el dinero, señores, dónde está el dinero del presupuesto aprobado. Se está emitiendo dinero que se están por fundir las máquinas de la Casa de la Moneda y sacaron de estar preso justamente un especialista, que esa no la vemos, nosotros no metemos, pero justamente el chico que fue la vanguardia en la serie. A veces, qué sé yo, fue muy agradable haberlos conocido, que me hayan recibido y que ojalá ustedes consigan aunar gente que no tenemos nada que esconder, que no somos delincuentes, que somos personas comunes, no importa los cargos, todo. Soy un ser humano, tengo hijos, me enamoro, lloro, me muero, trabajo, todo lo que tengo lo puedo demostrar trabajando con las cuentas. Ojalá que alguien no sea la voz de nosotros, porque parece que yo debo estar con mucho, pero parece que a nosotros no nos escuchan mucho. Nuestra parte está comprometida y así va a ser. No dudamos, no tenemos por qué ocultar cosas y nuestra obligación es exigirle al funcionario que cumpla. Eso es.
Bueno, yo ruego que ustedes, vieron que hay una voz que se tiene que escuchar, ojalá que sea la de ustedes. Yo simplemente soy una víctima y no me hago el víctima, están los hechos reales, que no tengo el poder para llegar a un juez. Es la suya. Bueno.